Introducción al Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, por quien les habla Gina Paola Parrado Ruiz. Las normas de la primera parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo tienen como objeto principal proteger y garantizar los derechos y libertades individuales, la primacía de los intereses generales, asegurar que las autoridades sigan la Constitución y los demás preceptos del ordenamiento jurídico, cumplir con los propósitos del Estado, garantizar el funcionamiento eficiente y democrático de la Administración, y asegurar que tanto el Estado como los individuos cumplan con sus respectivos deberes. Las normas de la primera parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se aplican a todos los órganos de la administración pública, particulares que cumplan funciones administrativas y particulares que acudan a la administración para cumplir una actuación. Los principios del procedimiento administrativo están previstos en el artículo 3 de la Ley 1437 del 2011, los cuales pasamos a identificar de la siguiente manera. Principio del debido proceso. Las acciones administrativas se llevan a cabo de acuerdo con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y las leyes, asegurando plenamente los derechos de representación, defensa y contradicción. La existencia de este principio da ciertas garantías tanto para la administración como para los administrados. En el caso de la administración, le proporciona una mejor base para la toma de decisiones administrativas, legitimando así el cumplimiento de su función. Para los administrados, esta garantía implica que ya no se toman decisiones de manera arbitraria, donde la simple voluntad de la administración prevalecía sin estar precedida por una regulación adecuada para su formación. Principio de igualdad. Las autoridades brindarán el mismo trato y protección a todas las personas e instituciones involucradas en los procedimientos bajo su jurisdicción. Sin embargo, se otorgará un tratamiento de protección especial a aquellas personas que, debido a su situación económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Lo último permite que existan tratos desiguales, siempre y cuando se justifique, es decir, que se den condiciones objetivas y razonables que lo permitan. Principio de imparcialidad. Las autoridades deben de actuar considerando que el propósito de los procedimientos es asegurar y garantizar los derechos de todas las personas, sin discriminación y sin tener en cuenta factores personales como afecto o interés, ni ninguna motivación subjetiva. El principio de imparcialidad está conectado con el principio de igualdad, ya que implica que las autoridades públicas deben de tratar a todas las personas involucradas en un procedimiento administrativo de la misma manera, siempre que estén en situación fácticas y legales iguales. En otras palabras, la administración debe basar sus acciones exclusivamente en el interés general y prescindir de cualquier otro criterio diferente. Principio de la buena fe. Implica que tanto los servidores públicos como los particulares deben actuar de manera leal y fiel en todas las actuaciones administrativas, es decir, la administración y los particulares deben de ser transparentes y claros en los trámites que se surten ante las entidades públicas y no deben sacar ventajas de manera irregular. Principio de moralidad. Hace referencia a la honestidad, rectitud y lealtad de todos los servidores públicos y particulares que intervienen en las actuaciones administrativas, como una forma de no sacar ventaja en la actuación a través del aprovechamiento del error, la equivocación o cualquier circunstancia que pueda colocar a la parte contraria en situación de desventaja injustificada, por circunstancias ajenas a su voluntad o condición de sujeto de la actividad administrativa pública. Principio de participación. Alude que las autoridades deben promover y atender las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades que buscan intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.
Este principio implica la participación de los ciudadanos en diferentes etapas de la actividad administrativa, desde la presentación de solicitudes hasta su intervención en la ejecución, control y evaluación de la gestión de entidades públicas. Principio de responsabilidad. Las autoridades públicas tienen la obligación de asumir las consecuencias de sus acciones en el ejercicio de la función administrativa. Este principio de responsabilidad implica que deben responder no solo ante consideraciones administrativas, sino también ante aspectos penales, disciplinarios, civiles e incluso políticos. En otras palabras, están sujetas a rendir cuentas y enfrentar las implicaciones legales y éticas de sus decisiones y acciones. Principio de transparencia. Este principio indica que todas las personas tienen el derecho de acceder a la información sobre las acciones de la administración pública, a menos que exista disposición legal que establezca la reserva de dicha información. Principio de publicidad. Establece que los actos realizados por la administración no deben ser reservados, al igual que el proceso seguido para llevarlos a cabo. En consecuencia, el procedimiento administrativo debe hacer públicas las decisiones y para lograrlo se utilizan diferentes métodos de notificación. El no permitir conocer el trámite administrativo y la propia decisión implica la vulneración no solamente del principio de publicidad, sino también del principio del debido proceso, en cuanto a que dicha actuación es obligatoria y esencial en el trámite administrativo, ya que si no se cumple, el acto no produce efectos jurídicos. Principio de coordinación. Determina la necesidad de que las autoridades públicas interactúen y se relacionen entre sí para lograr el cumplimiento efectivo de los objetivos del Estado. Principio de eficacia. Establece que las autoridades buscarán que los procedimientos alcancen sus objetivos, eliminando obstáculos formales innecesarios, evitando decisiones que inhiban, dilaten o demoren el proceso y corrigiendo las irregularidades procedimentales para asegurar la efectividad de los derechos involucrados en la actuación administrativa. Principio de economía. Dispone que las autoridades deben actuar de manera eficiente y austera, utilizando de manera óptima el tiempo y los recursos disponibles. Busca lograr un alto nivel de calidad en las actuaciones administrativas y garantizar la protección de derechos de las personas. Principio de celeridad. Las autoridades deben impulsar oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para garantizar que se desarrollen con rapidez, cumpliendo con los términos legales y sin dilataciones injustificadas. Las formas de iniciar las actuaciones administrativas proceden de 4 maneras. Por quienes ejerciten el derecho de petición en interés general, por quienes ejerciten el derecho de petición en interés particular, por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal, y por las autoridades oficiosamente. Los particulares en los trámites administrativos están obligados por unos deberes que el artículo 6 de la Ley 1437 del 2011 menciona. Cumplimiento de la Constitución y la ley. Obrar de acuerdo con el principio de buena fe. Ejercer con responsabilidad sus derechos y no formular solicitudes improcedentes. Dar un trato respetuoso a los servidores públicos. En el proceso administrativo, los deberes no se limitan solo a quienes participan ante la administración, sino que recae principalmente en las autoridades. Esto se debe a la especial posición de responsabilidad y superioridad que tienen las autoridades en el trámite administrativo. Los deberes son los siguientes: dar trato respetuoso, considerado y diligente. Garantizar la atención personal al público y a todas las personas que hubieran ingresado a sus oficinas dentro del horario normal de atención. Establecer un sistema de turnos para la atención.
implementar y hacer visible una carta de trato digno al usuario, tramitar las peticiones que lleguen vía fax o por medios electrónicos, asignar dependencias para las quejas y reclamos, adoptar medios tecnológicos para el trámite de las peticiones y permitir medios alternativos para quienes no cuenten con los mismos, y adaptar medios adecuados para la atención al público y la consulta de expedientes. Al resolver los asuntos que están bajo su competencia, las autoridades deben aplicar de manera uniforme las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias a situaciones que compartan los mismos hechos y fundamentos legales. Además, al tomar decisiones, deben considerar las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado que interpreten y apliquen esas normas. La tutela judicial efectiva implica que las personas tienen el derecho de recibir de los órganos judiciales una respuesta coherente, motivada y fundada en derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas en el proceso. Esto significa, en primer lugar, que la resolución judicial debe estar debidamente motivada, es decir, debe incluir los elementos y razones de juicio que respaldan la decisión. En segundo lugar, la motivación debe estar basada en derecho o derivarse de una interpretación lógica del ordenamiento jurídico, sin incurrir en errores evidentes o arbitrariedades. El debido proceso es una garantía que, por un lado, asegura que se cumplan todos los actos y fases procedimentales que la ley exige para que una decisión o resolución sea válida para el ordenamiento jurídico. Por otro lado, otorga al administrado la garantía que podrá hacer valer sus derechos en el ámbito y escenario de la administración. En resumen, la tutela judicial efectiva se enfoca en la calidad de las decisiones judiciales, exigiendo coherencia y fundamentación en derecho, mientras que el debido proceso abarca un espectro más amplio, garantizando el cumplimiento de todos los procedimientos legales y protegiendo los derechos del individuo en diversos contextos legales, incluida la administración. Para finalizar, espero que esta presentación haya sido de su agrado. Gracias.